Hola, ¿qué tal? Yo soy Meritxell y hoy os tenemos otra sesión con otro de nuestros champions, los champions de Raona, en este caso con Luis del Barrio. No digo ni buenas tardes ni buenos días, porque bueno, ya los ponemos a las 4 de la tarde porque tenemos conexiones por todo el mundo, que muchas gracias por conectaros. Y hoy a quien tenemos a nuestro champion Luis del Barrio, que nos va a hablar del concepto The Real Digital Workplace. ¿Sé que sí, Luis? Que esto es un Exactamente. concepto único. Os tengo que anunciar también que Luis del Barrio es el owner de un white paper, y que por atender a este webinar vais a ser uno de los primeros en recibir el link del white paper a posteriori de esta reunión. Entonces, yo sin más, ya mi minutillo, me conecto después, dejaremos las preguntas al final de la sesión y sin más, pues doy paso a Luis para que nos desvele qué es el Real Digital Workplace. Luis. Muy bien. Bueno, antes de nada, muchas gracias por dedicarme o dedicarnos este tiempo esta tarde. Y nada, pues me presento. Yo he sido consultor en Raona muchos años, llevo 15 ya años en Raona y en todo este mundo de las intranets de Digital Workplace desde que entré. Y bueno, hemos ido asesorando a múltiples compañías, muchas de ellas pues muy conocidas del IBEX 35 y empresas muy grandes. Y bueno, pues durante todo este camino hemos ido aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y un poco de resumen de todo esto es un poco el objetivo de hoy, ¿vale? Os voy a explicar lo primero de todo, pues qué es un Digital Workplace, por qué es importante, qué elementos tiene y demás. Pero también voy a aprovechar para hacer un repaso por las intranets de los últimos 20 años. Os voy a enseñar ejemplos reales, porque bueno, a mí me gusta siempre irme guardando pantallas de los proyectos que vamos haciendo y demás. Y ha sido un ejercicio muy interesante, entrañable de recuperar memorias y creo que os va a ser muy divertido, este viaje y muy interesante, ¿no? Y al final os haré también una pequeña demostración muy rápida, pasaré muy rápido, para que veáis pues un digital workplace de última generación de los que estamos haciendo en muchos clientes, ¿no? Entonces, sin más, voy a compartiros pantalla. La primera parte, como decía, es un poco de explicación y que vayamos viendo pues qué es un digital workplace y demás. Y la última parte pues será más de tipo demostración, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, quería empezar porque no todo el mundo pues está familiarizado con estos términos. Nosotros, como muchas veces pues nos metemos tanto en el papel y estamos todo el día con ello, pues nos olvidamos pues que a lo mejor pues nuestros clientes no tienen tan claro como nosotros cuál es la diferencia entre un digital workplace y una intranet, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, digital workplace es todo aquel conjunto de aplicaciones, de información, de documentos, todo lo que necesita el empleado para hacer su trabajo de una manera eficiente, ¿vale? Y todo ese ecosistema digital es lo que llamamos Digital Workplace, ¿vale? Y la intranet no deja de ser el punto de entrada, la puerta de entrada a ese Digital Workplace, a ese conjunto de información, aplicaciones, procesos, etcétera, ¿no? Con lo cual, el Digital Workplace es mucho más que una intranet, pero el punto de entrada, el punto donde vamos a ofrecer esa experiencia al empleado, ese primer contacto con todo ese ecosistema digital es la intranet. ¿De acuerdo? Después, lo segundo que quería también dejar claro son las diferencias entre lo que es un digital workplace y un real digital workplace, ¿vale? A nosotros, si conocéis el sector, nos gusta mucho poner nombres a todo, ¿vale? Y bueno, en este caso, Real Digital Workplace para mí es el sinónimo de un Digital Workplace moderno, ¿vale? Pongo la mano en el fuego que todos los que estáis aquí, sin excepción, tenéis un Digital Workplace, ¿vale? El problema está en que cada vez tenéis más aplicaciones, cada vez es más difícil saber pues, qué propósito tiene cada una
y que no todo el mundo tiene claro cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra, tenéis una serie de servicios, procesos, información, espacios de colaboración, alertas, notificaciones, bueno, correos, no, ¿qué más decir, no? Todos tenemos la bandeja de correos a reventar, chats de Teams, colapsos de reuniones online una tras otra, documentos en múltiples repositorios, o sea, en definitiva, esto crece y crece y crece todos los días, ¿no? Entonces, el resultado suele ser una experiencia digital disgregada, caótica, no integrada, duplicada, donde nos es muy complicado hacer nuestro trabajo. Nadie se ha preocupado en levantar el vuelo, en tener una vista desde arriba para coger perspectiva, poner en orden todo ese berenjenal que tiene el usuario para trabajar, ¿no? Entonces, las cosas todavía se complican más, ¿vale? Porque no todos los usuarios, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas necesidades, ¿vale? Además, pues estas necesidades pueden variar por múltiples factores. Por ejemplo, tenemos clientes multinacionales, pues cada país tiene sus necesidades, cada departamento, cada oficina, el ciclo de vida del empleado dentro de la empresa, desde que entra y va pasando por diferentes etapas, también cambia sus necesidades. Eh, aquella persona que está todo el día viajando, por ejemplo, ¿no? Y que no trabaja con un PC, está con su móvil y con su tablet y está viajando, ¿no? Tiene diferentes necesidades que una persona que está todo el día sentado en una oficina, ¿no? Además, bueno, con la pandemia y tal, hemos empezado a trabajar en algunos híbrido, ¿no? Días online, días en la oficina, otros 100% híbrido, hay 100% remoto, 100% en presencial. Cada una de estas realidades requiere pues diferentes enfoques, ¿no? Entonces, un Real Digital Workplace tiene como objetivo pues poner en orden todo este caos para mejorar la experiencia del empleado. Entonces, dejadme haceros 3 preguntas, ¿vale? Y quiero que seáis sinceros porque no tenéis que decirlo en alto, ¿vale? ¿Habitualmente os es fácil encontrar la información que necesitáis? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿tenéis una experiencia digital unificada y coherente a medida que vais viajando de unas aplicaciones a otras? Y la tercera pregunta es, ¿los espacios de colaboración están bien organizados y son fáciles de encontrar? De estas 3 preguntas, quien pueda responder las 3 que sí, por favor, que levante la mano a esta virtual. ¿Nadie? 2 de las 3. Cliente mío de Honron. Y una al menos, bueno, esto sí que a todos, ¿no? Espero, o la mayoría. Muy bien. Bueno, como veis, esto es un ejemplo, ¿vale? Pero es bastante habitual. O sea, la mayoría de los clientes tienen todavía un gran campo de mejora en este aspecto, ¿no? Y aquí la clave es eso que decía yo antes, ¿no? De tener una experiencia coherente y digital que tenga un sentido en su global, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son estas características en detalle, ¿vale? El primero de todo, como decía, esta experiencia unificada, ¿vale? Que independientemente de toda esta maraña de información que yo tenga y de aplicaciones y de servicios y de espacios y demás, que yo tenga una experiencia única, que yo tenga un punto de acceso único a a todos estos activos digitales, ¿vale? Responsive, es decir, que se adapte al dispositivo que yo tengo que usar, independientemente del que sea. Segmentable, es decir, que yo pueda segmentar por audiencias y pueda decir, pues quiero que esta audiencia vea estas aplicaciones o vea estas noticias o vea esta información, estos documentos y demás. Accesible, aquí estamos hablando de
todo el tema de accesibilidad a discapacitados. Esto se va a ser obligatorio, no sé si lo sabéis, a partir de junio para todos los nuevos contenidos que se publiquen en cualquier intranet, ¿vale? Es decir, que yo cuando publique tienen que, por ley ya, a partir de junio, van a tener que cumplir con una serie de requisitos para que personas con discapacidad puedan acceder a ellos. Multidioma, es decir, que en estos clientes multinacionales pues pueda yo adaptarme a esa pluriculturalidad, ¿no? Multimodal, es decir, que por ejemplo, pueda tener una intranet que sea igual, pero que cada colectivo acceda a aquella información, a aquellos recursos, a aquellas aplicaciones, a aquella información que ellos necesitan y que son los dueños de esa información, ¿no? Después, omnicanal, es decir, que yo pueda eh, enviar información, noticias y demás a aquellos canales donde están trabajando mis usuarios. Ahora está, por ejemplo, muy de moda el integrar con Microsoft Teams, que es donde normalmente pues, todo el mundo está, para integrar pues, las comunicaciones, la información y demás. Personalizable, es decir, que yo pueda personalizar este entorno a mis necesidades, ¿vale? Y por último, data driven, es decir, que yo pueda tener una visión global de quién lo está utilizando, para qué lo están utilizando, quién le está sacando partido, quién no le está sacando tanto partido y demás. Todo este ecosistema tiene una serie de beneficios, ¿vale? Esto lo dice The Economist, ¿vale? Eh, Mejora la productividad, mejora el compromiso, la experiencia del empleado, retiene el talento, mejora la innovación, etcétera. O sea que tiene un retorno claro en el negocio. No es simplemente un capricho de IT, ¿vale? Y esto es un poco la primera parte, muy rápida, para que tengamos claro qué es una intranet, qué es un digital workplace y qué es un real digital workplace. La segunda parte, os voy a hacer un viaje en el tiempo, ¿vale? A ver qué os parece. Durante 20 años atrás, ¿vale? Que es más o menos de lo que yo he podido recopilar, ¿vale? Que no es poco, ya nos hacemos mayores. Vamos a empezar con las internets de hace 20 años, ¿vale? A ver, que levante la mano quien le gusta esta internet. No levantéis todos de golpe porque vamos a colapsar Teams y no es el caso. Pero bueno, esta es una intranet de hace 20 años, como veis, es una intranet estática, un conjunto de links a información, a documentos. Su objetivo era principalmente centralizar información corporativa. Se empezaban a publicar ciertas noticias en la home, pero no había en sí un apartado todavía de noticias, ¿vale? No había segmentación por audiencias, era difícil encontrar la información que se necesitaba. Había múltiples niveles de clasificación de documentos y de información y era muy difícil encontrar aquello que estabas buscando. El buscador tampoco es que funcionara muy bien, con lo cual pues era una odisea encontrar las cosas. Este tipo de proyectos normalmente estaban liderados por IT en exclusiva porque era un proyecto 100% tecnológico. La tecnología era on-premise dentro de los servidores de la empresa y estaba gestionada pues, por los propios equipos de IT, ¿vale? Aportaban poco valor, normalmente estas intranets, a los usuarios, no estaba alineada con ningún objetivo de negocio, más allá de facilitar el acceso a esta información corporativa y documental, ¿vale? Por lo tanto, su impacto era bastante bajo y había poco interés por parte de los usuarios en acceder a ellas, ¿no? No había un gobierno tampoco de la información, ni un análisis del uso de la intranet, más allá de cuántas visitas había, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos, lo paso rápido porque ya ha habido bastantes, ¿no? Pero para que veáis un poco pues, cómo han cambiado las cosas, ¿no?
Ahora pasamos a ver cómo eran las intranets de hace 15 años. Bueno, como veis, algo han mejorado. Ya empezamos a ver ciertas mejoras en el diseño UX. Empezábamos a ver los tiles, estos recuadritos de aquí que veis con el icono y con el texto. Hay una cierta estructura de web parts donde pues, cada zona de la home pues, tiene su espacio. Eh, la publicación de noticias normalmente todavía era unidireccional, o sea, normalmente no se dejaba comentar. Empezaban a incluirse lo que eran los wikis y los foros de discusión con preguntas y respuestas y eran, bueno, pues un poco los precursores de lo que luego fueron las redes sociales corporativas, ¿no? Seguía siendo un proyecto liderado por IT, pero se fue subiendo al carro poco a poco los de comunicación interna, porque cada vez pues, las internets se veían más como un elemento de comunicación. Aunque se había mejorado su aspecto, todavía seguía siendo un repositorio de información y documentos con algo más de noticias, pero seguía teniendo un impacto relativamente bajo. Pues ya pasamos a lo que son las intranets de hace 10 años. Bueno, aquí ya empezamos ya a mejorar las cosas, ¿no? Empiezan a ser más bonitas, ¿verdad? Su aspecto es cada vez más limpio, organizado. Empieza a haber una segmentación por audiencias. Las comunicaciones son ya bidireccionales, permitimos hacer comentarios. Se empiezan a incluir redes sociales corporativas para generar conversaciones sobre temas de interés e innovación, etcétera. La usabilidad va cogiendo importancia, ¿vale? Se empieza a diseñar responsive, como veis aquí, en esta de aquí justamente, para que se puedan adaptar a tabletas y dispositivos móviles, ¿vale? Además de IT y comunicación interna, se sube al carro recursos humanos. IT ya pierde un poco el protagonismo porque las intranets cada vez se van migrando a la nube, con lo cual todo lo que es el mantenimiento y demás está delegado en el proveedor de nube de la solución, con lo cual es un proyecto más de personas que un proyecto de tecnológico, con lo cual recursos humanos va ganando cada vez más protagonismo, ¿no? Ya es común medir más interacciones con la Internet, más allá de cuántas visitas, sino visitas a elementos concretos, por ejemplo, noticias, contenidos, eventos, etcétera, ¿vale? Algunos ejemplos adicionales que veis aquí, ¿vale? Bueno, un poco esto como eran hace 10 años, ¿vale? Y ahora vamos a ir a cómo son las intranets hoy, ¿vale? Las intranets hoy, bueno, como podéis ver, sigue la tendencia a simplificar el diseño y hacerlo más limpio. El buscador gana importancia, ¿vale? Y desde hace un año ha cogido mucha fuerza lo que es la interacción con chatbots con IA generativa para poder preguntar pues, sobre cualquier contenido que haya en la intranet, ¿no? Y el acceso a la información sea mucho más rápido y más interactivo, ¿no? La experiencia del empleado es lo más importante, con lo cual ya no es considerado como un proyecto tecnológico y se pone el usuario en el centro, por lo que está liderado totalmente por recursos humanos, con el soporte de IT, por supuesto, para todo el tema, sobre todo de requerimientos técnicos y de integraciones con otras aplicaciones. Otro ejemplo, se trata de ofrecer eso, una experiencia personalizada, que cada usuario pues, tenga su propia intranet adaptada a sus necesidades, donde vea su información, sus noticias, me pueda anclar mis aplicaciones, pueda suscribirme a noticias, etcétera, etcétera. Este es un poco el viaje en el tiempo durante los últimos 20 años. Como habéis visto, hemos hecho un cambio, bueno, radical, ¿no? Si os acordáis, la primera que os he enseñado, de hace 20 años ahora. No solo en el aspecto, sino también en el impacto que tienen las intranets en el negocio, ¿no? Entonces, ahora vamos a
bajar un poco más al detalle de los elementos que entran dentro de un Real Digital Workplace. Y aquí tenéis como dos grandes columnas, lo que hemos llamado los superpoderes y la munición. Superpoderes serían como las 4 grandes áreas que tiene un Digital Workplace, ¿vale? Y la munición serían las palancas, es decir, todo aquello que nos permite mejorar estas 4 áreas que hay a la izquierda, ¿vale? Hablamos de comunicación interna, ¿vale? Un usuario bien informado y comprometido con la compañía. Toda la parte de colaboración, que trabajamos de manera eficiente en equipo, ¿vale? Y en redes sociales, en redes de innovación, para colaborar en proyectos, para colaborar en general, ¿no? Después, toda la parte de información y documentos, donde aquí entra pues toda la parte de hubs documentales, información corporativa, directorios de empleados, directorios de información en general, etcétera, ¿no? Y por último, productividad de procesos, que es puerta de entrada a todos aquellos servicios, procesos de la compañía, incluido la gestión de espacios físicos, que es uno de los temas más de moda ahora, después de, bueno, con el trabajo híbrido, ¿no? Y después, la parte de la derecha son las palancas. Aquí tenemos, pues, la primera de ellas, que influye en todas, de arriba a abajo, que es experiencia del usuario, ¿vale? Aquí tenemos, pues, múltiples factores, ¿vale? Aquí tenemos desde navegación, diseño, arquitectura de la información, todo el tema de responsive, etcétera, etcétera. Después, analítica de datos, cómo extraemos información valiosa de todas estas interacciones del usuario con la plataforma para sacar conclusiones y poder mejorar esta experiencia. Después, la inteligencia artificial, que como he dicho antes, es un punto cada vez más demandado y que ahora mismo donde se está aplicando más es en la parte de información y documentos y para resumir información, para resumir documentos, para extraer metadatos, clasificar información y demás. Y en la parte de chatbots con IA generativa, pues para poder hacer preguntas sobre toda la información corporativa, ¿vale? Y por último, seguridad y compliance, que al final, dependiendo del sector, pues es más o menos importante, pero en general es importante pues que tengamos claro y estemos seguros de que la información solo es accesible por las personas que tienen que acceder a ella, ¿no? Y por último, los 4 pilares, ¿no? Que no tenéis que tener en cuenta si queréis tener éxito en un proyecto de estos. El primero es la estrategia, es decir, tenéis que definir cuáles son los objetivos que perseguís, y a partir de aquí pondremos prioridades y foco en aquellas funcionalidades, en aquellos elementos que realmente te aportan valor, ¿vale? Después, la tecnología, que no es un proyecto tecnológico, pero sí que es importante la tecnología en el sentido de que nos tiene que permitir crecer y tener control sobre esta evolución del Digital Workplace porque tomar este tipo de decisiones no se toman todos los días, es decir, cuando te casas con una tecnología, al final te va a acompañar durante muchos años, con lo cual es importante al principio hacer una valoración de cuál es la tecnología más adecuada. La parte de gobierno, cómo gestionamos todo ese ecosistema, al final no deja de ser un entorno compartido por muchos usuarios y al final, si no lo gobiernas de alguna forma, en 2 días se va a descontrolar, ¿no? Con lo cual es muy importante pues, tener ciertas herramientas que me permitan controlar este crecimiento, ¿no? Y por último, adopción, es decir, todas aquellas actividades para mejorar la formación, la capacitación, el uso de estas herramientas. Hasta ahora no sé si, como no tengo demasiado feedback puesto, no sé si os estoy pegando un rollo o, o ha sido demasiado intenso, demasiada información de golpe, no lo sé. Pero bueno, ahora ya he acabado de un poco de hacer el recorrido de todo lo que quería. Ahora os enseño ya un ejemplo práctico del día a día, sin entrar demasiado en detalle, porque tampoco es el objetivo de hoy, pero sí que podáis ver pues, cómo es un Digital Workplace, una intranet
final, que es la puerta de entrada, como decía, una intranet a un digital workplace moderno, ¿no? A un real digital workplace. Entonces aquí os voy a enseñar muchas cosas, voy a ir saltando de un sitio a otro, ¿vale? Pero en definitiva, bueno, os enseño, por ejemplo, lo que es la home, ¿no? Aquí, pues, como decía, todas estas comunicaciones, toda esta información, todos estos links, novedades, noticias, ofertas, etcétera, eventos, etcétera, todo esto está segmentado por audiencias. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo una oficina en España, otra en Argentina y otra en UK, yo voy a poder publicar en un sitio o en todos a la vez, sin tener que duplicar información. Además, pues si publico en varios idiomas, pues cada país o cada usuario podrá escoger el idioma que quiere ver esas informaciones y esa información, ¿no? Después también tenemos elementos, por ejemplo, que el usuario se puede personalizar, por ejemplo, estos links, donde puedo yo anclarme ciertas herramientas o servicios que para mí son muy importantes en mi día a día para tenerlos siempre aquí. Algunos de ellos, como veis, no tienen una crucecita, con lo cual quiere decir que los administradores consideran que sí o sí tienen que tenerlo de todo el mundo y otros no. Además, por poner un ejemplo, yo como soy un usuario que acaba de entrar en la compañía, estoy en el proceso de onboarding y me dice que he completado el 72% del proceso de onboarding, pero tengo que completar más pasos, ¿vale? Entonces aquí tengo un proceso de onboarding con una serie de pasos que están customizados o personalizados en base a mi rol, ¿vale? Entonces, pues aquí me pide que valore, por ejemplo, lo que es mis habilidades y las ponga ahí en mi perfil. Después me dice qué comunidades, por ejemplo, qué comunidades me puedo asociar o inscribir que me puedan interesar en base a mi rol, por ejemplo. Expertos, gente que está en la compañía y que me pueden ayudar también pues, para que los pueda conocer, hacer una presentación y compartirla con los compañeros, información corporativa, el equipo de trabajo con el que colaboras normalmente, una presentación de tu jefe o jefa, ¿no? Donde tienes aquí pues ya tu primera reunión, temas de formación donde me presentan pues todas las formaciones que yo tengo que hacer en base a mi rol y demás. O sea que es un ejemplo adaptado a lo que decía antes a cada una de las circunstancias de cada empleado, ¿no? Después, aquí tenemos un tema de alertas. Aquí podríamos, por ejemplo, enviar avisos. Avisos pueden ser, pues mañana hay un corte de suministro en la oficina de no sé qué. No se lo envío a todo el mundo, se lo envío a las personas que están trabajando en esa oficina, obviamente, ¿no? O, por ejemplo, pues reserva de espacios. Yo he hecho reserva de espacios en mi aplicación de móvil y yo tengo aquí acceso, pues, a esa reserva. Puedo ver cómo estará la oficina mañana y puedo hacer una reserva directamente desde aquí en el plano, ¿vale? Para poder hacer una nueva reserva. Y me aparecería aquí, la podría cambiar, la podría anular si al final no voy a la oficina, lo que sea, ¿no? Novedades, todo lo que se está publicando. Tenemos formato podcast, por ejemplo, que con inteligencia artificial se puede generar noticias en formato podcast. Podemos enviar noticias, perdón, encuestas de una sola pregunta, donde me pregunta cómo estoy hoy y en base a eso pues me muestra ya los resultados. Después, tema de comunidades de interés, pues si yo estoy aquí en varias comunidades, pues yo puedo acceder aquí a todas esas comunidades y puedo pues colaborar con mis compañeros, comentar, intercambiar información y demás. Eventos, aquí muchas veces pues lo que queremos es ofrecer un calendario unificado de eventos independientemente de que publiquen eventos diferentes departamentos, diferentes países, etcétera. Queremos un único calendario centralizado, ¿vale? Que no tengamos 4 calendarios, cada uno el suyo, y que se gestionen
de manera unificada, ¿no? Resumen de prensa. Aquí podíamos, por ejemplo, pues ver cuál es el resumen de prensa. Esto se podía alimentar automáticamente desde servicios de scrapping, que podemos traernos información que habla de la empresa en medios, por ejemplo, habla de la competencia, habla sobre temas para nuestro sector importantes y nos lo podríamos traer aquí. Yo me puedo suscribir a ciertas palabras clave y me puede avisar pues, cada vez que se publica algo sobre eso. Tengo aquí, vuelvo al inicio, tengo aquí una campanita de notificaciones. Estas notificaciones son las mismas que me llegan a través de Teams o a través de notificaciones push y puedo, por ejemplo, aquí pues gestionar estas notificaciones, puedo decidir pues cuáles de estos contenidos me interesa y quiero recibir notificaciones, es decir, cada vez que se publique un contenido que tenga esta etiqueta, me vas a avisar. ¿Vale? Podemos ver, por ejemplo, aquí en una notificación de una noticia en Teams, integrada en Teams. Podemos ver que la intranet está totalmente integrada dentro de Teams, aquí a través de un icono. Podemos ver también, por ejemplo, la red de innovación. Tenemos una red de innovación interna donde podemos publicar retos, la gente puede publicar sus ideas a modo de pues red social de innovación. Toda la parte de colaboración, donde yo tengo lo que decía antes, ¿no? Experiencia unificada, ¿no? Yo si tengo tropecientos espacios, yo no quiero tener que ir a un sitio a otro, buscarlos y tal, ¿no? Quiero tenerlos en un único lugar, ¿vale? Entonces aquí, pues yo los tengo todos en un único sitio y puedo acceder a ellos rápidamente. Además, tengo la posibilidad, pues, de poder pedir espacios en base a unos procedimientos pues, que hemos marcado desde la empresa, ¿no? Pues los espacios que tengan, que tengan usuarios externos, por ejemplo, requieren aprobación previa, ¿vale? Entonces, todo esto es definido por la empresa y nos permitirá luego aplicar flujos de aprobación y nos permitirá también tener un control de todos los espacios que se crean dentro de la compañía, ¿vale? Y tener pues toda esta información para poder tomar decisiones y poder generar también reglas, por ejemplo, de archivado, etcétera, ¿vale? Toda la parte de gestión de herramientas y servicios, donde yo puedo tener unificado toda esta información. La parte documental, donde tengo diferentes ámbitos, filtros, puedo acceder a todo desde un único lugar, independientemente de dónde vivan estos documentos. La parte de innovación que hemos visto antes. Y después, por ejemplo, podemos ver aquí, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, toda la parte de chatbots integrados. Por ejemplo, aquí, pues podíamos tener aquí un chatbot donde, como decía antes, pudiéramos hacerle preguntas sobre los contenidos que están publicados aquí, ¿no? Y que el usuario no tenga que irse al apartado de contenidos aquí y desplegar todos estos menús y acceder a dónde está esa información. Simplemente yo aquí escribo la pregunta y genero una conversación con el chatbot que al final me dirige a donde está esa información, ¿no? Y bueno, todo el tema de favoritos, por ejemplo. Aquí tengo favoritos míos donde puedo desplegar pues, noticias, puedo ponerme también, por ejemplo, links a aplicaciones, eventos, etcétera, espacios de colaboración. Toda esta parte de favoritos, por ejemplo, está muy bien tenerla centralizada. O sea, si yo en Teams me ofrece la posibilidad de poner mis espacios favoritos, pero luego me tengo que ir a otro lugar donde tengo mis documentos favoritos, por ejemplo, pues claro, la experiencia, como decía antes, está muy disgregada y no es la más óptima, ¿no?
Y bueno, un poco es esto lo que os quería comentar. Es un ejemplo. Al final, nosotros, este tipo de proyectos, no se trata de simplemente implantar un software, es un proyecto de transformación que está muy adaptado a cada compañía, ¿no? Entonces, como decía, hay cuatro elementos muy importantes y el primero de todos es la estrategia, ¿no? ¿Qué queréis conseguir? Y en base a eso, pues os podemos aconsejar cuáles son aquellos elementos más importantes y cuál es el ritmo y el roadmap que tenéis que seguir. Como decía antes, todos vosotros tenéis Digital Workplace y todos también creo que tenéis un camino por delante de evolución y mejora. O sea, todos lo tenemos. Y cada vez más, porque la tecnología pues cada vez nos va a permitir más cosas, ¿no? Entonces, aquí en Raona nos dedicamos a hacer este tipo de proyectos y a acompañar a las empresas en esa evolución. Es decir, no nos dedicamos solo a hacer proyectos llave en mano, sino que también cada vez más lo que hacemos es acompañar a los equipos del cliente, lo que decía antes, recursos humanos, comunicación e IT, a ir evolucionando vuestro ecosistema digital del empleado para que cada vez la experiencia sea mejor, ¿vale? Y la podáis medir y podáis ver que esa evolución en el tiempo, ¿no? Y eso es un poco a lo que nos dedicamos y un poco lo que os he querido transmitir en estos minutos, ¿no? No sé, Bueno, Meritxell, Luis, he ido encantados. rápido, ¿eh? No sé, no No, yo sé, creo que on time, ¿no? Como se dice en inglés, yo sí, creo que on time. me podía enrollar Muchísimas mucho más, pero gracias. no os quiero dar la No, paliza, ¿eh? la verdad es que 20 años de experiencia y todo lo que ha sido el comienzo de la presentación, desde los orígenes de las intranets hasta el Real Digital Workplace, que obviamente, como bien has dicho, también engloba la parte offline, que es, por ejemplo, la reserva de espacios, ¿no? Cuando el día que quieres organizar tu día en la oficina. Pues lo prometido deuda. Yo abrimos turno de sugerencias, preguntas, retos o algún comentario. ¿Sí? Si queréis podéis levantar mano o podéis ponerlas en el chat a mano derecha. También comentaros pues que Luis del Barrio, que tiene una amplia trayectoria, como habéis visto, os animo a seguirle en LinkedIn, porque pone bastante contenido interesante, sobre todo sobre el Digital Workplace y el Real Digital Workplace. Y por haber venido hoy al webinar, recibiréis en primicia el descargable del white paper que ha preparado Luis del Barrio sobre este concepto, sobre el concepto de Real Digital Workplace. ¿Ninguna pregunta? ¿De verdad? ¿Ha quedado todo tan claro? No, yo creo que sí que hay alguien escribiendo, ¿eh? Si quieres, te hago yo la pregunta, ¿eh? Ah, ¿qué crees que las empresas a día de hoy están apostando como parte fundamental que tiene que tener su Real Digital Workplace? ¿Cuál crees que es la palanca principal que apuestan las empresas? Es que depende mucho de cada empresa, ¿eh? Yo te diría que en el último año la parte de inteligencia artificial es la más visible, ¿vale? Sí. Pero no, todavía no es la que está teniendo más impacto. O sea, realmente eh, donde está poniendo más el foco es en la parte de comunicación interna, todo lo que son las capacidades de comunicación y toda la parte más de colaboración, trabajo en equipo, compartir conocimientos, gestión del conocimiento, todo esto es donde realmente ahora se está poniendo más foco. La parte de inteligencia artificial, obviamente, todo el mundo está haciendo sus pinitos y sus pruebas y demás, eh, Ujú. pero, pero bueno, que esto es lo que viene a partir de ahora, ¿no? Lo que viene a partir de ahora.
Mira, Ajá. tenemos la primera pregunta es de Xavier Masotti. ¿Sobre qué proveedor tecnología se basa el sistema? Nosotros trabajamos con Microsoft 365. Ok. Lo hemos hecho así porque, bueno, la mayoría de nuestros clientes es la plataforma con la que trabajan y porque, bueno, en el ADN nuestro, desde el principio de Raona, pues estamos muy especializados en tecnología Microsoft, ¿no? Y está en Microsoft, ¿vale? Pero de todas maneras, todo este conocimiento que os he dado es en la tecnología, como he dicho, aunque no lo hagáis con Raona, porque al final decidís hacerlo con otra tecnología, aplica exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, simplemente es una visión aséptica de tecnología, ¿vale? Ujú. De cómo enfocar este tipo de proyectos, cuáles son los factores clave, cuáles son las áreas a tratar, un poco independientemente de la tecnología. Pero Raona, estamos especializados en Microsoft 365. Sí, sí. Por esto somos Gold Partner, de Microsoft. Ah, Am, Luego tenemos a Nivaldo, que te da las gracias por tu baño de experiencia y conocimiento. Y nos pregunta sobre las integraciones más frecuentes con inteligencia artificial generativa, basadas en el ajá. Digital Workplace, ¿no? Es este futuro que se vislumbra ya, Luis, y ¿qué crees? ¿Por Sí, dónde vamos sí. a añadirlo en el Real Digital Workplace? A ver, yo os puedo decir, por ejemplo, los últimos proyectos en los que estoy ahora en marcha, para que tengáis una idea de en qué ámbitos se están aplicando. En toda la parte de información, documentos y demás, que es una de las cuatro áreas aquellas de la izquierda, es donde más se está aplicando, ¿vale? En concreto, tenemos un cliente que tiene 2 millones de documentos. De esos 2 millones de documentos tiene como 500.000 ya clasificados, tagueados y tal, ¿no? La mayoría de ellos son contratos, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es, mediante inteligencia artificial, extraer de todos estos contratos, dependiendo de su tipología de contrato, una serie de metadatos, ¿vale? Por ejemplo, pues la fecha de expiración, el propósito tal, las partes, las diferentes partes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto de manera automática para que, pues, imagínate clasificar tantos documentos a mano sería una tarea Una ingente, ¿no? locura. Entonces, no quiere decir que no haya un humano después validando que esta información es correcta, ¿vale? Pero sí que lo hemos mejorado ese proceso porque ya hay una extracción de la IA y después hay un frontend donde te aparece el documento, ¿vale? Y te aparecen esos metadatos que se han extraído para que tú puedas comparar y verificar de que son correctos. ¿Vale? Y si son así, pues ya le das a guardar y esos documentos, esos metadatos se envían al sistema de gestión correspondiente, ¿vale? Otro ejemplo que también estamos trabajando, por ejemplo, es un cliente que tiene un proceso de compras donde tienen que validar una serie de criterios de sostenibilidad, ¿vale? Es decir, que, por ejemplo, tienen que usar materiales que no utilicen no sé qué, tienen que ser reciclables en un 80%, no sé qué. Bueno, una serie de criterios X, ¿no? Entonces, todos esos contratos con proveedores tienen que tener obligatoriamente cumplir estos criterios, ¿no? Entonces, ahora que hay una persona que se lo mira, ¿vale? Contrato a contrato. La idea es extraer esta información, compararla con estos criterios y dar un score a la persona que tiene que mirárselo y decir, pues este contrato cumple en un 80% con los criterios y falla en esto, 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 ¿vale? Esto también generará un gran ahorro en tiempo, ¿no? Y por último, un chatbot con IA generativa para temas de consultas de formación. Es decir, que yo tengo pues un montón de PDFs, de presentaciones, de PowerPoint, case studies, información de producto, etcétera, etcétera, ¿no?
¿por qué no explotarla con IA generativa y poder hacerle preguntas a esa información para que me dirija a aquel conocimiento esté donde esté, ¿vale? Todo Estos esto, tres son los que ahora mismo bueno, liderando con los compañeros de inteligencia artificial, ¿no? y todos estos accesibles a través del Digital Workplace, ¿ah? O sea, totalmente Correcto, aplicables a través correcto, del sí, sí, Digital sí. Workplace. A través del área de contratos, tú accedes allá y tienes tus contratos y puedes extraer y ver en la extracción de esos metadatos de manera automática, validarlos, etcétera, ¿no? Todo metido allá. Lo mismo que el chatbot. El chatbot también está accesible desde el site de formación, donde tienes allá todos los materiales de formación y demás, y puedes hacerle preguntas. O sea, la idea es esta, ¿no? El integrar lo máximo posible toda esta amalgama de información, procesos, herramientas, etcétera, ¿no? Para ofrecer una experiencia lo mejor posible al empleado. Muy bien. Bueno, pues veamos si hay alguna otra pregunta. Si no, nos vamos a quedar también con la imagen del superhero este que nos has enseñado, ¿ah, Luis? Que utiliza las 4 palancas y los 4 Ujú. aceleradores, ¿ah? Damos Sí, 2 minutos. en el white paper que Correcto. os compartirá Mary Chey, aparece todo esto que hemos hablado en detalle para que si queréis echarle un vistazo y Profundizar. profundizar, pues podáis hacerlo. Y, bueno, también tenéis allá eso, mi LinkedIn por si queréis tener una sesión más personalizada con vosotros, con cada uno de vosotros, para echarle un vistazo a vuestro Digital WordPress o ver en qué situación estáis y cómo podríamos llevarlo al siguiente nivel, pues Sí. encantado. Ya, Mira, tenemos a esto, Silvia que está escribiendo. Esto la tecnología no va tan rápido, ¿eh? O sea, que se siguen viendo las bolitas. Tic, bueno, tic. Silvia es de confianza, es cliente nuestro. Mira, te da las gracias, Ya- la verdad. Es súper Gracias a ti, confianza. Silvia, por venir. Ok, bueno, pues prácticamente hemos cubierto 1 hora. Entonces, muchísimas gracias. Lo dicho, mañana recibiréis, mañana o pasado, un mail con el link de esta sesión y con el link para que os podáis descargar el white paper de Luis del Barrio y lo tenéis disponible también en redes sociales, en LinkedIn. Muchísimas gracias también de parte de Raona. Adiós, buenas tardes.